Bienvenidos chicos una vez más a esta clase de Python. Hoy vamos a tratar el tema de archivos o ficheros. Vamos a ver lo fácil que es trabajar con ellos utilizando Python. Y bueno, vamos al lío. Vale, ¿cómo se abre un fichero en Python? ¿Cuál es su sintaxis? Aquí la tenemos. Fichero, o podemos darle a la variable el nombre que queramos, f, lo suele llamar mucha gente, como queramos. Yo le pongo fichero, me gusta poner nombres que signifiquen algo, igual a open, y entre paréntesis ponemos el nombre del fichero, que aquí incluimos su ruta, y el modo de apertura, es decir, cómo vamos a abrir ese fichero, cómo vamos a trabajar con él. ¿Cuáles son los modos de apertura de un fichero? Bueno, pues si le ponemos una R, abre el fichero en modo de lectura. Si no se especifica este parámetro, es el modo de apertura por defecto. Es decir, si solamente ejecutamos esta instrucción y ponemos fichero igual a open y el nombre del fichero, por defecto va a abrir el fichero en modo de lectura. Bien, si el modo de apertura es una A, abre el fichero para recibir en él, para escribir en él, situando el cursor al final del fichero. W, abre el fichero para escribir en él, pero ojo, borra todo su contenido y comienza desde el principio. La diferencia entre este y este está clara, ¿verdad? A es el que se va a utilizar más comúnmente, este modo de apertura para escribir en el fichero, porque va a situar el cursor, lo va a situar justamente al final del fichero para que podamos seguir escribiendo en él. Pero este directamente borra el fichero, borra su contenido. X crea un fichero nuevo para escribir en él. Pero aquí también pongo que cuidado, ojo, si ya existe el fichero provocaría un error. Pero bueno, como ya sabemos utilizar las excepciones, pues trabajaremos con ella, con las excepciones. El tipo B abre un fichero, el modo apertura B abre un fichero en modo binario, lo que son fotografías, archivos de Word, archivos ejecutables. T abre un fichero en modo texto, que esto es lo habitual, es decir, si nosotros no especificamos este método, lo normal es que abra un fichero en modo texto. Y el más, pues abre un fichero para lectura y escritura, para ambas cosas. Una vez que hemos acabado de utilizar un fichero, siempre hay que cerrar. Para ello utilizamos la función close. Fichero.close. Así de simple. Fácil, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con algunos ejemplos y vamos a ir viendo mejor cómo funciona. Primero vamos a ver el modo lectura, o sea, vamos a abrir un fichero para leer información y vamos a tratar esa información. Y después veremos cómo podemos escribir dentro de un fichero. Para ello vamos a utilizar algunos ejemplos que, como siempre, tenemos preparados. Vamos con el primero. Vamos a ver la función read, la función leer, que lee el contenido de un fichero de una sola vez. Lo primero que tenemos que hacer es crear un fichero. Para ello utilizamos el comando, como acabamos de ver, de open, y entre paréntesis ponemos la ruta del fichero, que en este caso se encuentra en el directorio medios. Yo estoy trabajando en un directorio donde tengo todos mis ficheros de Python. Bien, pues dentro de ese directorio tengo otro donde tengo los medios que estoy utilizando, imágenes, donde tengo archivos de audio, donde tengo ficheros txt como los que vamos a utilizar ahora. Por tanto, pongo el directorio barra y el nombre del fichero. Si tuviéramos el fichero en el mismo directorio donde estamos trabajando, simplemente pondríamos el nombre del fichero con su extensión. En este caso, el fichero con el que voy a trabajar se llama ficheros.txt, en el que tengo pregrabado una serie de datos para que los muestre por pantalla. Y el modo de apertura es R. Recordamos, el modo R abre el fichero en modo lectura.
modo lectura. Voy a leer lo que hay dentro. Y con la función read hacemos un print a la variable fichero, que es donde hemos incluido, donde tenemos la lectura de ese fichero, lo hemos abierto y aquí en esta variable fichero hacemos un fichero.read y con esta función lo que estamos haciendo es meter todo el contenido, todo el texto, sacarlo como una cadena, como un string, todo junto. Y por último cerramos el fichero. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Abrimos. Y esto es lo que tenemos. Esta es la línea número 1, esta es la línea número 2, esta es la línea número 3, número 4 y número 5. Esto es lo que tengo yo dentro de mi fichero, pregrabado y preparado para que veáis cómo va cogiendo el fichero tal y como está y lo presenta por pantalla. Esto es coger todo el fichero entero, como os digo, y lo imprimimos en pantalla. Vamos a ver otro ejemplo, que es recorrer con un bucle for este fichero, el mismo. Vamos a verlo, lo pegamos aquí. Lo siguiente, exactamente igual, volvemos a abrir la variable fichero, la podemos reutilizar, abrimos nuevamente ese fichero en modo lectura, es exactamente lo mismo, pero ahora lo que vamos a hacer es, utilizando un for, vamos a ir recorriendo línea a línea que contiene ese fichero. Línea a línea, porque esto, la variable fichero, lo que hace es contiene como un array con cada una de las líneas. Entonces lo que está haciendo el bucle for es ir recorriendo ese array o esa lista y va a ir imprimiendo cada una de las líneas con las que se encuentra. Es decir, va a ir línea por línea dentro de ese archivo y las va imprimiendo. Para eso utilizamos el bucle for. Vamos a ver el resultado y como veis, aquí tenemos, esto es lo que ocurre siempre con el aquí veis, aquí tenemos lo mismo, es exactamente lo mismo. Veréis un salto de línea, pero eso es por el comando print, ¿vale? Porque en el ejemplo anterior lo que hemos hecho es imprimir el fichero tal y como está, de golpe, ¡pum! Tal y como está el fichero, ahí se ha soltado y ahí se ha imprimido, como una cadena de texto. Sin embargo, aquí al utilizar print, ya sabéis que cada vez que se utiliza print, hace un salto de línea después de ese print. Por tanto, vemos aquí esta línea en blanco. Hemos ido leyendo línea por línea. Primero hemos leído esta línea, la imprimimos. Leemos esta línea, la imprimimos. Y así. Esto es lo que hace con el bucle for. ¿Veis? Aquí en fichero lo que se ha abierto en modo lectura, se ha creado un array con cada una de las posiciones y simplemente la estamos imprimiendo con el comando print y utilizando un for. Algo muy sencillo y que estamos ya acostumbrados a hacer cuando vimos el tema de los vectores, el tema de los ficheros. El tema de los arrays o listas. Veamos con el siguiente ejemplo de lectura, ¿vale? Ahora vamos a utilizar el readline. Otro método más que tenemos aquí, vamos a explicarlo. Igualmente con fichero igual a open, todo exactamente igual, lo abrimos en modo lectura, pero ahora fijaros, tenemos la función readline que lo que hace es leer línea por línea. Es decir, esto está accediendo posición a posición en ese array que se ha creado aquí y está leyendo línea por línea con readline. ¿Vale? Esta función lee línea a línea. Pero no recorro todo el array o toda la lista que contiene este fichero. Acordaros que lo que hacemos con esto es crear una especie de array, una lista donde se encuentran cada línea en una posición de ese array. Y con readline lo que hacemos es leer línea a línea, es decir, empezando desde la posición 0 del array hasta la posición que queramos, una a una. ¿Vale? Esta función, bueno, no la suelo utilizar mucho, la verdad, con ficheros. Vamos a ver, vamos a imprimirlo, a ejecutarlo y vemos que solamente hemos leído la línea 1 y la línea 2, que son las que nos interesaban en este caso en particular, porque solamente hemos hecho dos readlines.
¿vale? Lee una línea y se sitúa al final o al principio de la siguiente línea. Lee la siguiente línea y saltamos. Y así es lo que hace, cómo funciona la función readline. Bien, vamos a ver otra interesante. Esta de aquí. Esta de aquí es algo más interesante. Otra forma más. Estoy enseñando todas las formas que tenemos de leer un fichero. Utilizando la función readlines. Realmente aquí le falta una S. Utilizando la función readlines, lee las líneas y las almacena en un array. Realmente esto hace algo que ya tenemos, pero bueno, porque aquí en fichero, como he dicho, con un for las vamos a ir leyendo cada una de estas líneas y listo. Pero bueno, esto es otra forma de hacerlo. Array líneas, es decir, la primera línea siempre es lo mismo, abrimos el fichero en modo lectura y después creo una variable que se llama array líneas, me gusta decir la array, ya lo sabéis, lo podéis llamar lista de líneas, es igual a fichero.readlines. Aquí he especificado que se puede hacer lo mismo con la función list, ¿vale? Es decir, esto se puede sustituir por esto, por list fichero. Tanto este comando de aquí, que tenemos aquí, el readlines, o bien si utilizamos después del igual list fichero, hace exactamente lo mismo, que es crear un array y en cada posición del array metemos una línea. Cerramos el fichero y después de cerrar el fichero, como tenemos almacenado aquí, tenemos almacenado todas las líneas en este array, pues podemos imprimir las posiciones que queramos. En este caso hemos impreso la posición 0, array línea 0, la primera línea. Vamos a ver cómo funciona, ejecutamos. Y como vemos, solamente hemos imprimido la línea número 1. Vamos a hacer lo que se vea más chulo, para que se vea todo. Acordaros, con la primera función, read, se lee por completo el archivo y se presenta tal y como está. Con esta leemos línea a línea con un bucle for. Con estas dos líneas de aquí estamos leyendo con readline. Vamos leyendo línea a línea, pero conforme nosotros lo digamos, lee la siguiente línea. Es algo manual. Y con esto de aquí lo que hacemos es, hemos creado un array, una variable array, y con ella estamos trabajando. Hemos podido cerrar el fichero, aunque ya os he dicho que el fichero realmente lo que hace cuando lo lee es meterlo todo como una especie de array, porque lo hemos recorrido en el bucle for aquí perfectamente. Para cada línea que haya en el fichero, imprime la línea. Prácticamente es como si fuera un array. Pero si queremos trabajar, almacenar ese fichero en alguna variable y luego trabajar con esas líneas, para eso hacemos esto de aquí. Es decir, abrimos el fichero, grabamos en un array o en una lista, como lo queráis llamar, grabamos con readlines cada una de las líneas en una posición de ese array y cerramos el fichero. Ya este fichero, esta variable fichero la puedo volver a reutilizar, abrir otro fichero, lo que sea. Ya tengo aquí almacenado en este array, que la tengo mientras no borre ese array, tengo todo el fichero entero metido ahí en forma de array y puedo acceder a él por cada una de sus posiciones. Y aquí podría hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí con un bucle for podría recorrer este array tranquilamente e imprimir cada una de esas líneas como hemos hecho anteriormente. Y ya os digo, esta función de aquí, list fichero, es exactamente lo mismo que poner fichero.readline, crear un array con cada una de las líneas. Cada posición guarda una línea. Vamos a ver, importante, vale. Esta última forma de lectura, a ver si me deja cogerlo. Vamos a leer ahora lo que es un archivo binario. Fijaros aquí en algo importante. Cuando nosotros leemos un archivo en binario, que no es porque como os he dicho aquí al principio, la forma de leer o de abrir un archivo por defecto es esta. Abre el fichero en modo de texto. Entonces no se lo especificamos. Si veis aquí, yo aquí simplemente le pongo una R. Realmente esto debería ser un RT, ¿vale? R para abrir el fichero en modo lectura y T especificando que ese fichero lo abro en modo texto, que no es un archivo binario. Le estoy diciendo además qué tipo de fichero es el que voy a abrir, ¿vale? Un fichero de texto, un fichero binario.
Realmente, como os digo, esto debería ser un RT, pero ponemos una sola R porque ya sabemos que se abre por defecto en modo texto. Sin embargo, cuando vamos a abrir un fichero en modo binario, no podemos solamente poner B. ¿Vale? Este comando de fichero igual a open, la imagen esta que yo quiero abrir en modo binario, y le pongo solamente B, me dice, vale, sí, es un archivo binario, pero ¿cómo quieres abrirlo? ¿En modo lectura? ¿En modo escritura? ¿En ambas cosas? Entonces le tengo que especificar que es en modo lectura, que voy a leer esa imagen, quiero leerla, quiero leer ese archivo binario, por tanto se pone RB. Esto quiero que lo entendáis, que es muy importante, porque si no os daría fallo. En Python de todas maneras os avisaría, os diría, oye, esto está mal, especifícame qué modo quieres de abrir este fichero. Bien, y una vez que hemos abierto este fichero, que le hemos indicado que lo queremos abrir en modo lectura y además es binario, leemos con la función read que hemos visto antes el fichero entero y lo imprimimos para que veáis esta imagen, que no es más que un emoticón, es un emoticón para que veáis realmente esta imagen que contiene ese fichero. Ejecutamos y vais a ver el chorizo que nos sale aquí de numeritos y de cosas extrañas, que esto es una imagen de un emoticón, nada más y nada menos, pero que realmente el fichero por dentro lo que lleva es eso, todo eso es un emoticón de una sonrisa, ¿vale? Como os digo, si nosotros pusiéramos aquí y quitáramos esta R en modo lectura, probablemente no, nos va a fallar. Volvemos a ejecutar y nos va a decir que esto está mal. Bajamos y veis, aquí nos sale un error. En donde nos está indicando que dice que cómo quieres abrir el fichero. ¿Lo quieres crear? ¿Lo quieres leer? ¿Quieres escribir? ¿Quieres anexarle más cosas? ¿Qué quieres hacer con él? Por eso es importante que siempre se escriba el modo con el que queremos abrir el fichero, lectura, escritura, etcétera, y después si en modo texto o modo binario, o una T o una B. Así es como estaría correcto. Vamos a guardar esto para que no se pierda. Espero que hayáis entendido esta parte, es muy importante. Y ahora pasaremos a cómo se escribe en los ficheros. Bien, pues comenzamos ahora con la escritura de ficheros, cómo se escriben los ficheros. Vamos a borrar todo esto que hemos hecho aquí sobre la lectura. Y vamos a pegar aquí un código que tenemos de ejemplo de escritura en fichero. Vale, vamos a utilizar el fichero anterior que hemos hecho, este de aquí que se llama ficheros.txt, que tiene este contenido de aquí, este de aquí, tiene este contenido. Y para ello vamos a calcular cuál es la siguiente línea a crear y utilizaremos el modo A para grabar los datos en la siguiente línea. Acordaros de los modos. El modo A abre el fichero para escribir en él situando el cursor al final del fichero. Es decir, que lo que voy a abrir y voy a situar el cursor justamente aquí, para comenzar a escribir aquí. Justamente aquí se va a situar el cursor. ¿Ok? Vamos a dejar esto, vamos a grabarlo así, para que se quede guardado en la siguiente línea y pueda seguir escribiendo ahí perfectamente. Entonces, para escribir en un fichero utilizamos la función write. La función write. De esta forma, fichero.write, y dentro introducimos los datos que queremos. Entonces, para utilizar este formato que hemos visto aquí, que aparece, esta es la línea número 1, la número 2, la 3, la 4, la 5, tendré que calcular qué numerito va aquí para introducirle la nueva línea. Eso es muy fácil y lo vamos a ver ahora. Lo primero que hacemos es, vamos primero a mostrar el fichero antes de ser modificado y después vamos a utilizar la función write para modificar ese fichero y volver a mostrar cómo quedaría ese fichero después de haber sido modificado. Entonces, primero abrimos, como antes, el fichero.txt en modo lectura. Ponemos en un array, acordaros, la función writeLines lo que hace es convertir este fichero en un array y en cada una de sus posiciones tiene una línea. Y entonces ahora calculo y digo,
el número de líneas, es decir, para calcular cuántas líneas tiene el array este, ¿no? Cuántas líneas tiene nuestro fichero, lo que hago es la función length, que ya hemos visto anteriormente, length de un array, calcula la longitud del array más 1. ¿Por qué más 1? Porque esto va a ser la siguiente línea, lo pongo aquí. Calculo el número de líneas para saber cuál es la siguiente y lo convierto a un tipo string. ¿Por qué lo convierto este número que me sale aquí a un tipo string? Porque esto es el numerito que yo le voy a incluir aquí en el fichero. Esto es un texto, esto realmente no es un número. Yo aquí tendré que escribir ahora, esta es la línea número 6. Para calcular ese 6 lo que he hecho ha sido calcular la longitud de este array, porque esto es la posición 0 del array, esta es la posición 1, esta es la posición 2, la 3 y la posición 4. Pues lo que he hecho ha sido calcular cuántas líneas con la función length tiene mi array, le he sumado 1 porque es la línea siguiente y escribiremos, esta es la línea número 6. Por eso necesito que aquí esto se convierta en un string. El número de línea va a ser el número de línea siguiente, que luego lo voy a escribir en el fichero, ¿vale? Esto lo vamos a ver más adelante, este cálculo. Bien, ahora cerramos el fichero con fichero.close y hacemos un print. El contenido del fichero, antes de ser modificado, va a ser el siguiente. Es decir, para cada línea en el array líneas que he creado aquí, imprime una línea. Entonces va a imprimir el fichero tal y como está ahora mismo, como lo veis, con sus 5 posiciones. ¿Vale? Una vez que ya hemos imprimido esas 5 líneas, abrimos nuevamente el fichero, que lo habíamos cerrado aquí, ojo, abrimos nuevamente el fichero Open, pero en modo A, que es el modo de escritura, y va a situar el cursor justo al final del archivo, al final de la última línea para seguir escribiendo la que hay adelante. Lo siguiente será escribir en el fichero. Lo hemos abierto en modo escritura y ahora hacemos fichero.write. Este es el comando para escribir dentro de un fichero. ¿Y qué escribimos dentro? Esta es la línea número y aquí es donde he calculado ese 6, ¿ves? Número de líneas, que lo teníamos aquí. Aquí hemos calculado cuál es la línea que toca. Hemos calculado, ¿veis? Con el array de antes, con la función len, hemos calculado su longitud, le sumamos 1 y lo hemos convertido a un tipo string, a un tipo cadena. Si no, no podríamos sumarlo aquí, porque todo este tocho que hay aquí es un string, tal y como veis. Es un string. Esta es la línea número 6, será la siguiente, la número 6, que es un tipo cadena, y por eso, como es un string, lo puedo concatenar con el más. Y esto no es más que un salto de línea. Importante poner el salto de línea en el fichero para que haga el salto de línea y no me vaya grabando. Si yo no hiciera este salto de línea, lo que haría sería grabar los datos seguidos uno detrás de otro. Aquí, justamente, esta es la línea número 5. Aquí escribiría esta la línea número 6, la número 7, la número 8, la número 9, todo en la misma línea. Por eso hay que ponerle, muy importante, un salto de línea. Muy importante poner un salto de línea. Y por último, imprimimos el contenido del fichero después de ser modificado. Con fichero.open lo volvemos a abrir en modo lectura, igual que aquí arriba, e imprimimos el fichero así, a tocho. ¿Vale? Esto, a ver, ahora mismo, como estamos aprendiendo cómo se utilizan los ficheros, tanto para lectura como para escritura, si ve, estamos repitiendo código. Este código de aquí se parece mucho a este de aquí. Entonces, acordaros que podemos crear funciones que hagan este tipo de cosas y no tengamos que estar abriendo y cerrando continuamente, porque estos 3 comandos lo podríamos simplificar en una simple línea llamando a una función que me dijera imprímeme el archivo. Imprimir archivo, y le pasas un archivo y ya está, y te lo imprime. Fin de la historia. Y nos ahorraríamos líneas, pero bueno, como ahora mismo estamos estudiando e intentando aprender cómo son los ficheros, pues lo pongo mucho para que aprendáis cada uno de las funciones más importantes. Bien, pues aquí lo único que estamos haciendo es imprimir el fichero entero con la función react, acordaros, pon entero, para que veáis cómo ha quedado después de ser modificado.
que la modificación lo único que ha hecho es agregarle una nueva línea. Como veis, aquí la función write, esto es lo que hemos hecho. Agregarle una nueva línea con su numerito, con el numerito que se indica. Vamos a ejecutarla y vamos a ver qué pasa. Esto es grande, vaya, la imagen. Bien, ¿veis? Esta es la línea número 1, esta es la línea número 2, la 3, la 4, la 5, ¿veis? Y ya ha puesto la número 6, que este 6 es calculado. Si volvemos a ejecutar nuevamente el programa, como veis, tenemos aquí la número 7. Esto es antes de ser ejecutado la función write y después de ser modificado el fichero o la función write, tengo una línea más. ¿Veis? Aquí teníamos la línea 6 y aquí tenemos ya 7 líneas. Si volvemos otra vez, hacemos exactamente lo mismo. Esto es el contenido del fichero antes de ser modificado y esto es el contenido del fichero después de ser modificado con la sentencia write, la función write. Sencillo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo abriendo el fichero en modo escritura, pero ojo, utilizando W. Acordaros que W borra el contenido del fichero y empieza desde el principio. Básicamente, estas primeras líneas son igual que anteriormente. Es decir, lo que he hecho simplemente es leer el fichero para que veáis cómo está el fichero antes de ser modificado. He reutilizado ese código, no me hace falta ya todo esto, ¿no? De calcular el número de líneas, etc. Y os explico ahora por qué. Que realmente lo que hace esta parte de aquí es leer e imprimir el fichero tal y como lo tenemos ahora. Acordaros, tenemos hasta la línea número 8 que hemos creado. Pero ahora, como abro aquí el fichero en modo W, ahora voy a escribir, esta es la línea número 1, va a ser la 1, siempre la 1. Porque al abrirlo en este modo, borra el fichero y entonces solamente va a tener una línea. Lo típico de siempre, es importante poner el /n para que se haga el salto de línea en el fichero y se pueda volver a escribir. Entonces, lo que va a hacer es borrar el fichero que tenemos y poner el número, esta línea en la número 1. Ya está, eso es lo que va a hacer con el fichero. Y lo vamos a imprimir después, nuevamente, para que veáis cómo se ha hecho esa modificación y el fichero solamente va a contener esta línea. Ojo que al ejecutar este código, ¿qué es lo que va a pasar? Como tenemos todo esto de antes, lo que va a hacer es crear una línea más. Si tenemos 8 líneas, va a crear una 9ª línea, porque esto es lo que acabamos de hacer ahora mismo. Con el modo de apertura A lo que hacemos es agregar una nueva línea. Entonces va a crear la línea número 9, pero no importa. Aquí nos va a mostrar que tenemos 9 líneas. 9 líneas y que bueno, realmente lo hace aquí arriba, pero bueno, ya está. Nos va a mostrar que tiene 9 líneas y posteriormente le va a agregar una línea más. De hecho, podríamos quitar esta parte de aquí y exactamente sería lo mismo. Como ya aquí, vamos a aprovechar aquí que imprimimos el fichero justamente después de haber sido modificado con A, es decir, de haberle agregado una línea más, nos va a mostrar cómo queda después de ser modificado. Y aquí, después lo que le vamos a hacer, en vez de ponerle el contenido del fichero antes de ser modificado, bueno, esto lo vamos a quitar de aquí también, fuera. Y ya directamente vamos a abrir con W. Y vamos a poner que el contenido del fichero, después de ser modificado con W, para que sepamos cuál es con W y cuál es con A, modificado con A, para que veáis la diferencia entre uno y otro, ¿de acuerdo? O sea que fijaros que aquí la diferencia entre esto y este de aquí es que le he puesto una W y por tanto este borra el fichero y empieza a escribir de nuevo desde el principio. Vamos a ver qué ocurre. Aquí ejecutamos el archivo y como podéis comprobar, aquí, ¿qué ha hecho? Agregar una línea. Esto es el contenido que había antes. Ha agregado una nueva línea, el contenido del fichero aquí
agregado la línea número 9, acordaros que teníamos la 7, 8 y 9, y el contenido del fichero después de ser modificado con W, es decir, esto es antes de ser modificado, esto es después de ser modificado con A, que no sé por qué no ha salido, y contenido del fichero después de ser modificado con W. Esta es la línea número 1. ¿Veis? Aquí hemos modificado el fichero por completo y solamente contiene esta línea, la número 1, no contiene más. Entonces, ¿qué debería de pasar si volvemos a ejecutar este script? Pues muy sencillo, el fichero solamente contiene que esta es la línea número 1. Entonces, si vamos desde el principio, vamos a guardar aquí esto, si vamos desde el principio, vamos a verlo así mejor, abrimos el fichero, contenido del fichero antes de ser modificado me lo muestra aquí, agregamos una nueva línea porque abrimos el fichero en modo A primero, entonces tendríamos que tener esta la línea número 2, aparecería el contenido del fichero después de ser modificado con A, me mostraría esa modificación que se ha hecho con A, ¿de acuerdo? Y que a su vez sería una modificación que se queda ahí y la imprimimos para que veáis lo que queda antes de utilizar W. Aquí ahora utilizamos el modo de apertura W y lo que hace es borrar. Entonces, esta va a ser la línea número 1, siempre lo mismo. Antes de ser modificado aquí, debería aparecer la línea número 1 y la línea número 2. Ya está. Y después, nuevamente, el fichero se vuelve a borrar y vuelve a escribir esta es la línea número 1. Vamos a ejecutar para ver que esto sea cierto. Que no me engaño. Y como podéis comprobar, esta es la línea número 1, esta es la línea número 2, que es lo que ha hecho la primera parte tal y como os he explicado, y después de de modificarlo con W el fichero, vuelve a contener solamente una línea, que es la que le hemos grabado porque el fichero se ha borrado entero y hemos empezado desde el principio. Y siempre que ejecutemos este programa va a dar el mismo resultado en línea, porque va a borrar, va a crear una línea, bueno, hay una línea creada, va a crear la línea número 2 primero y después con W pues lo volvemos a borrar. Más o menos entender el funcionamiento, ¿verdad? No es complicado. Y ya por último vamos a abrir un fichero para escribir en él, pero ojo, en modo X. Es decir, va a crear un fichero nuevo, pero ojo, si ese fichero ya existe, provocaría un error. Por tanto, utilizaremos el try y el accept por si el fichero existe, que me muestre un mensaje por pantalla con el nombre de ese fichero. Vamos a ver el código. Lo mismo que antes. Abrimos. Fijaros que aquí es fichero 2.txt, es un fichero nuevo que no existe. Y el modo X le estoy diciendo que cree ese fichero en modo texto. Ojo. Acordaros que esto no lleva una T, pero podría llevarlo. Si le pongo una B, crearía un fichero binario. Luego, con la función write, escribimos dentro de ese fichero. En este caso vamos a escribir, este es un fichero recién creado. Solamente va a contener eso. Creamos un fichero que se llama fichero2.txt y va a contener esto que le voy a meter. Cerramos el fichero. Y por último, lo que hacemos es imprimir para que veáis que realmente ese fichero que acabo de crear, fichero2.txt, contiene esto que le acabamos de agregar aquí. Con fichero.read, que ya lo conocéis perfectamente. ¿Qué hago con este try y con este f? Pues le estoy diciendo que intente crear el fichero, grabarle esto, tal y cual. Pero si falla, que por eso utilizamos nuestro try, porque va a fallar, porque lo vamos a provocar ahora, cuando ejecutemos ahora este script va a crear el fichero, pero al ejecutarlo la segunda vez, este fichero 2 ya va a existir y por tanto va a provocar un error esta parte de este código y saltará aquí. El error va a ser esto, de que ya existe ese fichero, ¿vale? Esta es una excepción, file exist error, en el que ya existe, me está diciendo si ya existe ese fichero, imprímeme esto, ¿vale? El fichero Pericol de los palotes ya existe y no puede ser creado. En este caso será fichero2.txt. Bueno, vamos a ejecutar
el archivo. Nos tiene que imprimir pues lo mismo, ¿no? ¿Veis? Esta es la línea número 1 y 2. El contenido del fichero después de ser modificado con W es 1, como veis. Y el contenido del fichero después de ser creado, el que acabo de crear, el fichero 2, este es un fichero recién creado. ¿Qué pasa ahora si intento volver a ejecutar el programa? Pues como veis ha saltado y dice, ya no me ha creado el contenido del fichero este de aquí, este es un fichero recién creado, sino que me dice el fichero medios/ficheros.txt ya existe y no puede ser creado. ¿Por qué? Porque me ha saltado esto de aquí. Entonces, me ha saltado por aquí. Esto, bueno, lo de fichero.name es el nombre del fichero, ¿vale? Es el nombre que le hemos dado, que le hemos pasado por parámetro por aquí. Entonces, para que salga un mensaje un poquito más personalizado, no que me diga, oye, este fichero que el que has intentado crear está fallando. Bueno, y hasta aquí con el tema de ficheros, que creo que es suficiente para empezar a trabajar con ellos, intentar hacer ejercicios con ellos, creando ficheros nuevos, introduciéndole algunos datos por defecto, intentando leerlos línea a línea, utilizar los bucles for, que son muy importantes para recorrerlo, para calcular cosas y trabajando con ellos. Y si tenéis cualquier problema, pues ya sabéis, contactar conmigo, me podéis preguntar lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.